Con el periodista Víctor Baqueta hemos hablado de tantos temas, particularmente de los temas ambientales, pero vuelve a Paysandú para presentar su libro Las historias que no nos contaron. Desde 1973 hasta ahora, el golpe de Estado, la huelga general, llega acompañado hoy viernes a las 19 horas en Adellón. Va a presentar este libro acompañado por la licenciada Fabiana Larrobla, que es coordinadora de investigación de la sección de Derechos Humanos del pasado reciente. Y en este marco de los 50 años de la huelga general y del golpe de Estado, muchas actividades se han hecho a nivel de todo el territorio nacional. Pero es importante la beta que le va a, de alguna forma, aplicar Víctor, porque tiene que ver con los temas que siempre habla, que están relacionados al medio ambiente y a las formas de producir. Pero como lo va a desarrollar él, y nos pareció muy interesante, es que lo recibimos aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, queriendo conocer, en principio haciendo un resumen de lo que han sido estos 50 años en nuestro país desde la huelga general hasta ahora, más el golpe de Estado, como decíamos, sí el protagonismo que ha tenido Paysandú, pero particularmente varios actos que se han hecho, ¿no? Con la presencia de los presidentes de la democracia en torre ejecutiva, los mensajes que se han dado y cómo eso, digamos, de alguna forma llega a la ciudadanía. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos leer de este libro, Víctor? Bueno, yo trato de rescatar una sucesión de hechos que explique por qué se llegó a esta situación. Porque yo lo que veo es que se habla de la dictadura, del golpe, parece que sí, había una agitación sindical, había grupos guerrilleros y después vinieron los militares y los militares se quisieron quedar. Y parece que hubiera sido como un empecinamiento de algunos sectores radicales de un lado y del otro que provocaron esta situación, pero no se habla de cuáles fueron las causas, o sea, por qué se llegó a esa situación. Y tampoco entonces se dejan en claro, 50 años todavía después, cuáles fueron las responsabilidades que hemos tenido. Entonces, para empezar, yo lo que digo es que fuimos responsables todos. Es decir, hay algunos relatos interesados que ubican, está esa famosa teoría de los dos demonios, donde fue, parece que, bueno, los guerrilleros, por un lado y algunos militares por el otro, que fue solo ese empecinamiento que provocó esta situación, y eso no es verdad, eso es un relato que busca eludir las responsabilidades que tuvo todo el sistema político, y la sociedad también. Entonces es importante rescatar esa historia, esos hechos, para aprender. O sea, yo no creo que haya que reeditar las discusiones o las polémicas de ese tiempo para buscar culpabilizar a unos o a otros. Repito, hemos sido responsables todos y de la historia, de aprender de esa historia, tenemos que rescatar las enseñanzas que nos permitan hoy en el presente y para el futuro no volver a repetir esos errores. O sea, el valor que tiene la historia es aprender de nuestra historia con aciertos y con errores para en el futuro y en el presente superar esos errores. Si no los reconocemos, tenemos el serio riesgo de que volver a repetirlos. Entonces yo digo, herencia de la dictadura no han sido solo las violaciones de los derechos humanos, que sí fueron, sino también un modelo de desarrollo del país. O sea, ¿por qué vino la dictadura? La dictadura vino porque los militares querían reprimir simplemente y tenían, no sé, una avidez represiva. No, no, es decir, la dictadura vino además para implantar, para consolidar un modelo de desarrollo que, dadas las movilizaciones y la resistencia sindical y popular a ese modelo, no lo habían podido implantar hasta ese momento. La prueba está que en la parte de economía, prácticamente los militares no intervinieron en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas de la época lo que hizo fue poner en práctica el modelo de desarrollo que había anunciado Bordaberry todavía antes de la disolución de las cámaras en marzo de 1973. Ese fue el modelo que además lo habían elaborado los técnicos
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que eran técnicos del sector del Partido Colorado de Unidad y Reforma, de la lista 15, y que estuvieron a cargo de la política económica durante todo el periodo dictatorial. Entonces, el modelo de desarrollo que hoy tenemos es una herencia de la dictadura, y entonces con todas las consecuencias que tiene de impacto sobre los recursos naturales del país, sobre los problemas ambientales que se están generando, pérdida de la soberanía, entrega de esos recursos a multinacionales que se están apoderando de ellos, y eso es una herencia también de la dictadura. Eso es lo que me interesa que se conozca y bueno, estudiarlo con ese sentido de aprender para no volver a repetir los mismos errores. Ahora, cuando hablamos de lo que significan la instalación de esos emprendimientos multinacionales en nuestros países, porque es una cuestión de América Latina, generalmente se mete en el medio una cuestión que es muy sensible también para la población, que son los puestos de empleo, porque el mensaje de los políticos de referencia es, viene la inversión a instalarse en el país y eso va a generar fuentes de empleo. Entonces nos dicen los empleos directos durante la construcción, los empleos indirectos más los que van a ser estables. Cuando queremos acordar, sacamos cuentas y nos dicen que van a ser como 3.500 empleos. ¿No? Es un ejemplo de lo que nos dicen que va a ser, por ejemplo, nada más que un ejemplo, la construcción de la planta de hidrógeno verde que traen para Paysandú. Bueno, más grande que UPM según declaraciones es del presidente de la República. el caballito de batalla, es decir, de esta propaganda, ¿no? Es decir, cada vez la inversión es más grande, cada vez la inversión supera históricamente las anteriores y las fuentes de trabajo van a ser mayores. Yo por lo pronto primero digo una cosa, en la esclavitud, cuando en el sistema esclavista no había trabajo, ¿acaso a la producción y a los emprendedores o a los empresarios les interesa matar a la mano de obra? Interesa que, es decir, no, la mano de obra tiene que existir siempre y tiene que poder reproducirse, poder vivir. Ahora, podemos vivir en un sistema esclavista y vamos a tener trabajo, pero va a ser un trabajo esclavo. Entonces el asunto es la calidad de ese trabajo, no la cantidad. Y la calidad del trabajo tiene que ver con las actividades. Yo no creo, tú sabes que en un análisis económico que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el caso de las plantas de celulosa y de UPM, que estas inversiones se llevan del país más de lo que invierten. O sea, en realidad nosotros les estamos aportando capital a ellos. Entonces, ¿por qué con ese mismo capital, por ejemplo, lo que está costando hoy el ferrocarril central, que se lo estamos construyendo nosotros con nuestros recursos, ¿por qué con eso no podemos generar fuentes de trabajo? ¿Acaso no podríamos, con esas inversiones que está haciendo el Uruguay para beneficio de esos grupos multinacionales, no podríamos nosotros generar fuentes de trabajo que den un trabajo estable y de mucho mejor calidad para los uruguayos? Pero por cierto, ahí hasta me parece que hay una haraganería del sistema político de pensar y elaborar proyectos de desarrollo propios con un sentido de soberanía nacional. Eso está pasando en particular, por ejemplo, con el problema del agua. Resulta que ahora el proyecto estrella del gobierno actual es extraer agua del río de la Plata para tener una fuente infinita que entonces suministre el agua potable para la zona metropolitana. Un proyecto de una empresa, de un grupo de empresas, de establecer un sistema de extracción de agua del río de la Plata cuando la OCE ya había estudiado esa posibilidad años antes y había descartado, considerado que no era viable, que no era conveniente extraer el agua del río de la Plata para proveer de agua potable a la población. Y sin embargo, bueno, una empresa privada, porque es una inversión, y entonces es la inversión la que da trabajo, es un cuento eso de que es la inversión, necesitamos de la inversión extranjera para generar trabajo en el Uruguay. Es un cuento. Bueno, en este caso decimos que es un cuento porque tenemos que trabajar mucho más.
¿Qué es lo que podría hacer un gobierno, este gobierno, los anteriores que eran de un corte distinto a este? Sí, no, Porque pero en eso no digamos, hay diferencia. en el futuro, claro, en eso no hubo diferencia, de hecho se han instalado bajo todas las ideologías. Sí, ¿Qué hace falta en este caso? ¿Un plan, sí, un plan de gobierno o por lo sí. menos establecerlo como una política de Estado? Sí, exactamente. O sea, acá estos gobiernos que están ascendiendo no tienen un plan. No hay un plan nacional de desarrollo y no se han preocupado de elaborarlo tampoco. No puede ser un plan de un solo gobierno, tiene que ser una política de Estado, tiene que ser y políticas de Estado, vamos a decirlo también, no es solo el acuerdo de las direcciones partidarias, porque acá de repente se ponen de acuerdo la dirección de los partidos mayoritarios, se ponen de acuerdo en un tema, como por ejemplo las inversiones de las plantas de celulosa o estos otros proyectos, y ya lo definen eso como política de Estado. No, señores, política de Estado es una discusión democrática de la sociedad, de todas sus partes, que llegamos a un consenso en la población de que eso es lo que necesitamos para el país y eso es lo que queremos para el país. Esto debe ser una política de Estado, no un acuerdo de las cúpulas partidarias. Y bueno, pero simplemente hoy no tenemos, Uruguay no lo tiene, entonces está gobernando, se está gobernando, como se dice, al golpe del balde. O sea, a que viene una empresa, claro, las empresas ven los recursos que tenemos y elaboran proyectos para sus intereses. Muy bien, eso es lo que deben hacer las empresas, pero el país tiene que tener un proyecto propio y ver si esa propuesta de las empresas le conviene o no le conviene, pero tiene que tener un proyecto propio. Si no tiene un plan de desarrollo propio, va a estar respondiendo, atendiendo a las iniciativas que vienen simplemente de otro lado. En este caso estamos atravesando también por un problema que tiene que ver con los precios. Muchas veces hablamos de cuánto tenemos que hacer nosotros como controladores de los precios. Y como directo protagonista de aquella época, siempre se remite a que el gobierno de Pacheco controlaba los precios, a que se habían instalado determinados organismos. Nosotros estamos en un departamento de frontera donde tenemos un problema con los precios de Argentina por una coyuntura particular que atraviesa el vecino país. Pero después tenemos hacia la interna también, y con otro problema que nada tiene que ver con esto, que tiene que ver hasta con el agua, que había surgido también la discusión de que, bueno, se le quitan impuestos a las cosas y la población tiene que hacer un control para ver si ese impuesto realmente llega en beneficio de la gente. Comparando con aquel tema y lo que se viene reclamando de ahora, que incluso hasta la propia diputada del Frente Amplio, Cecilia Botino, había reclamado esto, que las amas de casa no estaban para hacer control, que de alguna forma lo tenía que hacer el ministerio. ¿Cómo controlamos los precios? ¿Cómo se hacía en aquel gobierno de Pacheco Areco? ¿Y qué es lo que en este caso ahora, digamos, podemos hacer, dadas las características de, bueno, lo que existe como oferta y demanda? Yo creo que el control de los precios es como el control de otras cosas, como por ejemplo el desempeño de las empresas en materia ambiental, lo deben hacer los organismos del Estado que están para eso. El problema que tenemos, y lo tenemos en varias áreas, es que el Estado no fiscaliza, que el Estado no controla. Entonces, cuando se empieza a decir que son las amas de casa las que deben controlar, o cuando empiezan a decir que no, que los problemas ambientales dependen de si usted individualmente está dilapidando el agua o usted está contaminando, esas son formas de eludir la responsabilidad del Estado, porque nunca una conducta individual así voluntaria va a ser capaz de modificar, de alterar tendencias de la economía que deben ser reguladas por el Estado. Entonces, eso me parece que es básico. Ahora, compararlo con el periodo de Pacheco Areco me parece que ahí ya hay algo más incluido, o sea, porque el periodo de Pacheco Areco fue un periodo de imposición, casi, digamos, prácticamente muy de imposición autoritaria, tanto de control de precios como de congelación de salarios. O sea, lo que en junio de 1968 estableció el gobierno de Pacheco Areco fue la congelación de precios y salarios.
Y entonces lo impuso incluso a fuerza de no solo represión policial, sino de militarización. Se militarizaron los trabajadores de los entes estatales, incluso se militarizó al sistema bancario privado, que esa claramente era una acción inconstitucional. Entonces no me parece ese que sea un ejemplo de control de parte del Estado. Eso fue una imposición autoritaria, casi ya golpista, porque para mí es uno de los antecedentes ya. El golpe no es un golpe puntual que se ocurrió, ahora se discute si fue en febrero del 73 o si fue en junio del 73. No, acá en incluso hay algún titular por ahí que dice que el golpe en Uruguay fue el golpe más... Jorge Valle dijo que había sido el golpe más conversado de la historia. Y hay otros que dicen que ha sido el golpe de Estado más largo de la historia, porque fue todo un proceso gradual, no sé si a la uruguaya, que se fueron sobrepasando gradualmente las normas legales, constitucionales, hasta que se llegó finalmente a la disolución del Parlamento. Pero entonces, en el periodo de Pacheco Areco particularmente, ya empieza una degradación institucional que se caracterizó por lo que decía, la adopción sistemática de las medidas prontas de seguridad. Cuando se decretó la congelación de salarios, se decretó simultáneamente las medidas prontas de seguridad. Entonces, decenas de dirigentes sindicales eran detenidos en forma preventiva inmediatamente, no habían cometido ninguna ilegalidad, pero por las medidas prontas de seguridad se detenía preventivamente a los dirigentes sindicales y quedaban recluidos en los cuarteles. O sea, esa fue la manera de imponer la congelación de precios y de salarios. Yo no creo que eso pueda ser un ejemplo. Sí creo que el Estado debe ser el que fiscalice y que controle el funcionamiento de la economía con el consentimiento, con el respaldo de la población, pero usando las herramientas, los instrumentos de la democracia y de la república, ¿no? Hemos leído, porque se ha escrito mucho material sobre el protagonismo que han tenido los sindicatos hace 50 años. ¿Cómo lo ve a los sindicatos hoy? Por supuesto que no se pueden comparar los momentos históricos, probablemente son dos generaciones muy diferentes, en dos momentos históricos muy distintos, pero ¿cómo estamos hoy? Bueno, hay unas diferencias sustanciales, o sea, para ponerlo de alguna manera, acá hubo, frente al golpe, una reacción muy excepcional, no solo en la historia uruguaya, que fue la huelga general, una huelga general de 15 días. En el último siglo, en el planeta, hubo solo 4 huelgas generales con una duración de 15 días o más. Fue en mayo del 68 en Francia, también en Francia en el año 1995, una huelga contra una reforma de la seguridad social, la huelga de 1980 en Polonia, que gestó el sindicato de Solidaridad, el primer sindicato independiente en un régimen comunista de entonces, y la huelga de Uruguay. Eso, o sea, ocurre cuando hay una conciencia colectiva, una conciencia de la población de que hay algo que no lo quiere. Y en este caso, esa huelga fue una huelga en defensa de las libertades, en defensa de la democracia, porque el pueblo uruguayo no fue una acción de la izquierda, de los sindicatos izquierdistas o algo así. No. Esa huelga general fue la expresión, habrá sido del 100%, porque yo creo que también la dictadura y los militares tuvieron sus apoyos sociales, pero fue un sector muy amplio de la población que acompañó esa acción, si no, no hubiera sido posible. Y eso es reflejo de lo que había en aquel momento a diferencia de hoy. Yo creo que había una conciencia social y política en la población y en los sindicatos, en las organizaciones sindicales, muy distinta a la de hoy. Había un programa, se había reunido en el año 65 el Congreso del Pueblo, 700 organizaciones sociales habían elaborado un programa que se llamaba Programa de Soluciones a la Crisis, que reclamaba la nacionalización de la banca, la nacionalización de la industria frigorífica, hoy toda extranjera, la nacionalización del comercio exterior, medidas con respecto al uso de la tierra,
Es decir, no era un movimiento sindical que solo tuviera reivindicaciones económicas y solo se preocupara de si hay fuentes de trabajo o no hay fuentes de trabajo. No, tenía propuestas para el país, propuestas, un modelo de desarrollo del país. Y eso hoy no lo tiene el movimiento sindical. Hoy no tiene un programa. Y además también había una organización que hoy no se ha alcanzado. En aquel momento los sindicatos no solo estaban organizados por fábricas, pero también dentro de las fábricas por sección. Entonces una sección de una fábrica que puede tener 20, 30 trabajadores y trabajadoras, se reunía sistemáticamente para discutir todas estas cuestiones, y digo, no solo las cuestiones económicas o salariales, sino también los problemas del país y las soluciones para los problemas del país. Por eso era un movimiento sindical con otro grado de organización y con otro grado de proyección política de sus acciones que hoy todavía, por lo menos, no se tienen. Manuel Flores Silva dice que hay una mística en torno a la huelga general. No sé si escuchó sus declaraciones, No. nosotros las escuchábamos. Decía que hubo una mística en torno a la huelga general, porque no fue tan así, que a los 4 días había ómnibus y había actividad normal. Es una visión de un dirigente político probablemente 50 años después, que la escuchamos a través de las redes sociales porque fue una entrevista que particularmente se le hizo. Creo que Leonardo Sarro se la hizo directamente y eso era lo que... Bueno, es curioso porque acá ocurren dos cosas. Algunos quieren minimizar el papel que tuvo la huelga general, que es este caso. Decir que a los 4 días había transporte, sí, hubo transporte, que hubo problemas en el gremio de transporte en la huelga, pero esos ómnibus que salieron eran manejados por propietarios, porque además en el caso de CUPSA tiene un porcentaje muy importante de propietarios y también por personal militar. Pero la huelga siguió, o sea, acá además lo curioso fue que el 4 de julio, fíjate que la huelga empezó el 27 de julio, el 4 de julio seguía la huelga, mucho más de 4 días, y el gobierno, es decir, el gobierno ya dictatorial, decidió un aumento salarial importantísimo, del orden del 25% para el sector público y otro para el sector privado, pensando que con ese aumento salarial también los huelguistas iban a desistir. Y no lo logró. La huelga siguió, la huelga se levantó el 11 de julio. O sea, siguió por casi una semana más. O sea que claramente en esta huelga no había una motivación económica, no se trataba de reivindicar un aumento salarial, y sino reivindicar que se restablecieran las libertades, los derechos y las libertades ciudadanas. Entonces, decir que fue 4 días es una deformación, y eso es minimizarla. Por otro lado, se la magnifica en el sentido de que se habla mucho de la heroica huelga general, la heroica, pero no se detallan características. Yo no creo que sea un problema de declarar lo heroico, simplemente sí es muy importante conocer que la gran parte de la población uruguaya fue una huelga de carácter nacional, y como yo decía, una huelga de estas dimensiones no se sostiene solo por un sindicato y los trabajadores ocupando una fábrica, sino tiene el respaldo de la población, el respaldo en los barrios. Por ejemplo, en la fábrica iba no solo el obrero a ocupar, iba la familia, porque en la fábrica era donde hacían la comida para todos, y ahí aportaban los comercios y los vecinos. Y si no hubiera sido de esta manera, no se hubiera podido mantener 15 días una huelga en esas condiciones. A Víctor Baqueta lo pueden escuchar junto a la licenciada Fabiana Larrobla esta tarde a las 19 horas en la sede de Adellón, 18 de julio, casi Vizconde de Mauá. En el caso de Víctor, en la presentación de su libro Las historias que no nos contaron, Golpe de Estado, Huelga General 1973. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Buenos días.